Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y vamos a estar mirando 4 versículos en esta mañana, el versículo 25 al 29, realmente 5 versículos. Titulé este mensaje El futuro de Israel. Lo que hemos estado mirando, Pablo acaba de decirles a todos en el capítulo 11 que que Israel, ya que rechazó al Mesías, Dios endureció sus corazones y entonces va a tratar con Israel. Hoy vamos a ver cómo lo va a hacer más adelante, pero no los deja de lado a Israel. Y por causa de que los deja de lado es para beneficio del gentil, porque por este tiempo el gentil ahora tiene las bendiciones del Evangelio. Y entonces Dios no está reemplazando, sino que está desplazando por un tiempo, por un momento parcial. Y vimos que no es todos los judíos, porque hay algunos que son un remanente, que creen aún hoy. Pero Dios en algún momento va a tratar con Israel y va a cumplir sus promesas. Entonces vamos a leer el pasaje y después vamos a preguntarnos algunas cosas en cuanto al futuro de Israel. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vemos acá, cuando hablamos del futuro de Israel, este es el pasaje principal. Realmente si vas a los libros de teología vas a pasar libros, horas, millones de cosas se han escrito sobre estos 5 versículos porque son importantes para todo el estudio futuro. Ahora, nosotros vamos a pasar horas y horas de estudio, a la cual yo ni llegué a la mitad de lo que hay para estudiar, y lo vamos a hacer en 45 minutos a 50 minutos. Así que si vos decís, bueno, hay un poco más de información, me alegro, es verdad. Pero tuve que elegir qué vamos a ver acá sobre Israel. Pero bueno, vemos la palabra acá Israel. En el versículo 25 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Lo que necesitamos entender primeramente, y ya lo hemos visto, es a qué se refiere Israel. ¿Israel tiene un futuro? Y la respuesta es, en versículo 26, si Israel tiene futuro, dice, y así todo Israel será salvo. Entonces tiene un futuro, va a ser salvo, porque la palabra será está en un tiempo futuro. Entonces todo Israel será salvo, entonces hay un futuro. Entonces, ya que hay un futuro para Israel, ¿quién es Israel? Es muy importante definirlo. Hay algunos que dicen que Israel no se refiere al pueblo judío ni a la nación de Israel, sino a todos los hijos redimidos de Dios en esta época, tanto judíos como gentiles. Entonces algunos dicen Israel es judíos y gentiles. Es como un Israel espiritual, eso es lo que dicen. Y hay libros dedicados a eso. Hay doctorados donde hacen su tesis dedicado a cómo Israel significa que es todos los redimidos, hijos redimidos de esta época, judíos y gentiles. Algunos dicen que la iglesia, que estamos hoy en el tiempo de la iglesia, es muy parecido al Israel espiritual, pero que la iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le dio un montón de promesas a Israel y
necesitamos entender esto. Cuando Dios le hablaba a Israel, habían un montón de promesas condicionales. ¿Qué significa eso? Dios le decía, si ustedes me obedecen, entonces yo los voy a bendecir. Pero había una condición, era que Israel debía obedecer, debía poner a Dios en primer lugar, debía siempre seguir sus mandatos, y si hacían eso, Dios iba a bendecirlos. Pero también habían promesas incondicionales. Dios le dio promesas que no dependían de Israel. A Abraham, se las dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les dijo, voy a bendecirlos en gran manera. Voy a bendecir a todas las familias del mundo por medio de ustedes. Y les dio promesas incondicionales. Ahora el problema es este. Hay algunas de esas promesas incondicionales que no se han cumplido hoy. Entonces, al no cumplirse hoy, algunos dicen, bueno, Dios no va a mentirles. Entonces, lo que dicen es, bueno, Dios ya desplazó a Israel porque endureció su corazón, porque rechazaron al Mesías, pero hoy Dios cumple sus promesas con la iglesia. Entonces, las promesas que Dios había dado a Israel, pero dijo, bueno, no es que dijo no lo voy a hacer porque Dios no puede mentir, sino que dijo, bueno, esas promesas ahora, si bien eran para Israel, hoy están reemplazados con la iglesia. Entonces, la iglesia recibe las promesas que Dios le había dado incondicionalmente a los judíos, a Israel. Entonces algunos dicen, la iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios. Entonces, si haces eso, no hay un futuro para el pueblo de Dios. No hay un futuro, porque el futuro es hoy con la iglesia. Bien, otros dicen que Israel se refiere al pueblo judío. Es un Israel étnico, la nación de Israel. Ahora, cuando mirás estas cosas, entonces, llegás a dos conclusiones. O el término Israel se refiere a los judíos y gentiles juntos en la iglesia, que es un Israel espiritual, o solamente a los judíos como nación de Israel. La respuesta, y lo que yo creo, es que está hablando de la nación de Israel. Ahora, cuando Israel fue rechazado como nación, ellos rechazaron al Mesías y después fueron rechazados porque sus líderes rechazaron a Cristo. Vemos acá, y voy a marcar esto, y ya vamos a entrar al pasaje, pero quiero que vean algo acá. En versículo 25, en el medio, dice, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Ok? Ellos rechazaron, si es Israel como nación, que es lo que creo que es, vemos Israel como nación, ellos rechazan, ¿qué cosa? Al Mesías. Es más, en el pasaje de la semana pasada, Pablo dice que es una transgresión lo que hicieron. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías que habían esperado. Y entonces hay un endurecimiento en los corazones, porque Dios dice, ustedes me rechazaron, ahora voy a endurecer su corazón. Pero dice que es un endurecimiento parcial. La nación en ese momento rechazó al Mesías, pero habían judíos de vez en cuando en diferentes lugares en la historia que conocieron a Cristo como su Salvador. Dios dice que es un remanente y miramos a Elías y miramos todas las personas que no se habían arrodillado delante de Baal y Dios dice hay un remanente. Pablo mismo es un remanente porque él es alguien parcial que era judío, es judío y creyó en Cristo como su Salvador. Entonces tenemos a Israel, digamos que es la nación de Israel y tiene un endurecimiento parcial. Y después dice la última frase, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, Pablo está marcando las dos cosas acá. Si Israel fuera el Israel espiritual, ¿por qué mencionaría a los gentiles? Porque Israel es la nación de Israel. Y él dice, acá está Israel con su endurecimiento parcial, que Dios va a hacer total más adelante, el rechazo no, pero van a creer en Cristo. Y después dice, y hizo eso, reemplazó a Israel, o sea, no lo reemplaza para tomar su lugar, los pone al costado por un momento y va a tratar con los gentiles. Entonces Pablo mismo te está diciendo, no puede ser un Israel espiritual, porque él mismo te dice, hay judíos, hay gentiles, y él los divide.
Entonces, cuando miramos la palabra Israel, necesitamos siempre entender acá en Romanos específicamente que está hablando de la nación de Israel, y aunque podemos decir en su totalidad de los líderes que rechazaron, no es totalidad en que habían personas que creyeron en Cristo como su Salvador, que eran judíos, hasta el día de hoy. Y Dios los llama un remanente parcial. Entonces, acá está diciendo, hay un Israel incrédulo y hay un grupo de gentiles que eran incrédulos que ahora algunos están creyendo. Entonces está haciendo una distinción entre las dos cosas, que es importante para nosotros. Ahora, ¿qué queremos ver acá? Vamos a ver primero la salvación de Israel, y lo vemos en el versículo 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Y después vamos a ver lo que está escrito, pero todo Israel va a ser salvo. Y vamos a ver eso. Entonces, pero Pablo empieza acá marcándoles algo importante, pero es algo nuevo para ellos. ¿Qué es? Dice, no quiero que ignores, hermanos, este misterio. La palabra misterio, cuando nosotros pensamos en misterio, pensamos, hay algo oculto, hay algo que tenemos que investigar para entenderlo. La palabra misterio, cuando se usa en el Nuevo Testamento, realmente no es un secreto, sino que es algo nuevo que Dios ya conocía, obviamente, y algo que hacía un poco de referencia, pero para la persona de ese tiempo era un misterio porque no tenía el conocimiento completo sobre un tema. Nosotros, todo lo que Dios quiere que sepamos, lo tenemos en la palabra de Dios. Ahora, el judío no tenía el Nuevo Testamento para poder entender todas las verdades, pero Pablo lo que está diciendo es, esto no es algo nuevo, sino que era un misterio para ustedes, los lectores, entre los judíos y los gentiles, era un misterio y ahora Dios lo va a revelar. Entonces él dice, no quiero que ignoren este misterio, esto es algo nuevo para ustedes, no en el plan de Dios, pero sí para nosotros en esta época. Y él les va a revelar qué es. Y quiero decirles esto para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque estaban creando lo que ellos pensaban que tenían que creer, o cómo debían pensar sobre un tema. Y decían, yo creo que es así, yo creo que es así, pero no tenían la revelación completa en ese momento, entonces era un misterio. Entonces Pablo le dice, para poder entender completamente esta cosa, esto nuevo, necesitan saber esto. Y lo que les dice es, versículo 26, todo Israel será salvo. Ese es el misterio. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, va a pasar en la segunda venida de Cristo. Es lo que creo que va a pasar en Apocalipsis, al final. Pero vemos acá, en el primer componente, si podemos decirlo así, de este misterio, vemos a Israel, que ya mencionamos, pero queremos hacerlo un poco más. Dice que a Israel, versículo 25, le ha acontecido un endurecimiento parcial. Entonces, el primer componente de este misterio nuevo es que Israel tiene un endurecimiento espiritual parcial. La gran mayoría de los judíos ha rechazado al Mesías. Los líderes en ese momento, los que manejaban la nación, rechazaron al Mesías. No significa que no habían algunos acá y allá que creyeron, pero la mayoría rechazó al Mesías. No querían creer en su Mesías, querían seguir con sus obras para llegar al cielo y no querían reconocer a Dios. Pero en el medio de todo eso, Pablo nos dice, hay un grupo. O sea, él dice, hay un endurecimiento parcial. ¿Qué significa eso? Hay algunos que endurecieron sus corazones. Dios ha endurecido a la nación, pero no completamente. Hay algunos que han creído y ya miramos eso. El segundo componente de este misterio es que el endurecimiento parcial del pueblo de Israel como nación va a ser por un cierto tiempo. Y miren lo que dice. Dice en medio del versículo 25, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un principio. ¿El principio cuándo fue? Cuando vino el Mesías y lo rechazaron.
Y hay un final. El final, cuando dice la palabra hasta, ¿saben lo que significa eso? Hasta ese momento. Esa es la palabra, en la que la entendemos bien, hasta. Entonces, hay un final de este endurecimiento parcial de Israel. ¿Cuándo es? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud está hablando de la finalización. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo de los gentiles? Bueno, estamos hoy en el tiempo de los gentiles. Cuando Israel rechaza, como nación, rechaza la gracia y misericordia de Dios, la salvación que viene por medio de Cristo solamente, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, ahora voy a enfocarme en un pueblo que va a producir fruto. ¿Recuerdan que miramos eso la semana pasada? ¿Quiénes eran esos? Los gentiles. Agarró a los gentiles, lo insertó en el olivo, como las ramas silvestres, los puso en el olivo para que crezcan y sean bendecidos de la raíz que es Dios, que es Cristo. Y entonces fueron salvos. Y eso es el momento en el cual estamos. Y nosotros que somos gentiles decimos, gloria a Dios, porque el rechazo de Israel fue para mi bendición. Y entonces estamos en este tiempo donde podemos recibir la bendición de Dios y incluye a los gentiles. Pero va a terminar. ¿Cuándo va a finalizar? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No sabemos cuándo termina eso, pero Dios sabe. Y Dios dice, esto empezó con Israel cuando rechazaron al Mesías y va a seguir hasta que el último gentil que yo quiero que conozca a Cristo como su Salvador, lo haga. Eso es lo que está diciendo. Hasta el tiempo que Él ha diseñado, que creemos que es cuando viene el Señor por segunda vez, la segunda venida del Señor. Pero hasta ese momento el Evangelio está dado a todos. Y el ministerio principal es hacia los gentiles. La palabra haya entrado acá es una palabra eserkomai en griego, y Jesús lo usaba muchas veces para hablar de entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. También cuando habla de entrar en la vida eterna, es la misma palabra, haya entrado, no está hablando de un tiempo de los gentiles, está hablando de la salvación de los gentiles. Entonces lo que Dios está diciendo es, Israel va a estar endurecido parcialmente hasta que el número completo de gentiles elegidos por Dios conozca a Cristo como su Salvador. ¿Cuánto es ese número? No lo sé. ¿Cuándo termina eso? Dios no nos dice. Dios sabe. Ahora, una vez que llegamos a ese tiempo parcial, o ese tiempo donde termina el tiempo de la plenitud de los gentiles, miren el versículo 26. Y así, lo que Pablo está diciendo, cuando llega ese momento de plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles terminó, y así todo Israel será salvo. Entonces ahora pasamos al próximo nivel. Ahora fuimos de Israel endureció su corazón, Dios ahora trata con los gentiles, y cuando el último que conozca a Cristo y Dios diga, es hasta acá, cambia todo y ahora dice, voy a tratar con Israel. Y dice que todo Israel será salvo. Obviamente creemos que esto está hablando de la nación entera que sobrevive al juicio de Dios durante la gran tribulación. La gran tribulación está mencionado en el libro de Apocalipsis. Y va a haber un tiempo donde Dios va a juzgar al hombre pecador, pero principalmente va a estar juzgando a los judíos por no haber creído. Y ellos van a escuchar el Evangelio. Va a ser predicado por 144,000 personas, nos dice en Apocalipsis. Va a ser predicado por otros convertidos que hay en ese tiempo. Va a ser predicado por 2 testigos que van a estar allí a las puertas de Jerusalén y van a estar, en el muro de los lamentos en Israel, y van a estar comunicando la palabra de Dios y comunicando el Evangelio. Va a haber un ángel, dice la palabra de Dios, que va a estar comunicando el Evangelio. Y va a ser juzgado el pueblo que sigue rechazando y sigue teniendo su corazón endurecido. Y al final de ese tiempo, Israel completamente, todo Israel nos dice ahí,
será salvo. Ahora los otros obviamente van a morir, porque el juicio de Dios va a ser grande. Si mirás y estudiás Apocalipsis en algún momento, va a ser grande el juicio de Dios, pero van a morir. Y Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en su totalidad, los que creen, estarán allí en la segunda venida del Señor y estarán adorando a Dios y sirviendo a Dios en los 1000 años que vemos ahí de milenio. ¿Qué nos dice Pablo acá? Versículo 26 dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Esto es un pasaje en Isaías 59, 20 y 21 y dice que va a venir un libertador, que creemos que es la segunda venida del Señor, y va a quitar el pecado de Jacob. ¿Qué es Jacob? El pueblo de Israel. Entonces en algún momento el pueblo de Israel, su pecado va a ser quitado. En Daniel 12:10 es una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Está hablando de la nación de Israel. Los impíos, que no está hablando de la nación de Israel, pero son los que no creían, o sea, no son judíos, procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y está haciendo referencia al futuro donde todos recibirán serán purificados. Jeremías 31, 31 al 34 dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron era un pacto condicional, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Eso no ha ocurrido todavía, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Predicamos sobre el Evangelio y ¿qué animamos a hacer? A salir y comunicarlo con otros, ¿no? Conoce al Señor, yo quiero compartirte el Señor. Y es más, vamos a los judíos y los judíos dicen, no, mi Mesías todavía no llegó, y nosotros decimos, sí llegó, está en la palabra de Dios, quiero comunicártelo, queremos que lo conozcan. Bueno, lo que estamos viendo acá es algo que va a pasar en el futuro, que Jeremías está profetizando, no creo que entendía todo lo que estaba diciendo, pero Dios obviamente lo guió para que él profetice lo que iba a pasar, y él dice, van a conocer al Señor. Ya no hay que decir, conoce al Señor, porque todos lo van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, porque voy a perdonar su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué vemos ahí? Cuando Dios está perdonando el pecado, ¿a quién le perdona el pecado? A los que han creído en Cristo como su Salvador. Y lo mismo va a pasar con el pueblo judío. Entonces, cuando Pablo está diciendo todo Israel será salvo, es porque en algún momento van a entender, van a ver al Mesías, van a entender y van a creer. Y probablemente eso es en la gran tribulación de Apocalipsis. Y van a creer, y el pueblo que queda, que es toda la nación, en ese tiempo no tiene que ser profetizado, no tiene que ser evangelizado, ya creen. Y todo Israel va a reinar con el Señor en el milenio. Porque Dios los va a limpiar, Dios los va a salvar. Miren el versículo 27. Y dice entonces, esto es una cita de Isaías 27:9, y dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Él va a hacer eso en algún momento. Todo pecado debe ser perdonado, todo pecado debe ser pagado y eliminado de sus vidas para que Israel pueda ser salvo. Ahora, Pablo está diciendo, esto es el plan de Dios.
Y el plan de Dios era que el Mesías venga y que Israel escuche, crea, y así Dios podía bendecir a las naciones. Ahora, Dios no estaba sorprendido que eso no pasó, pero ese era el plan de Dios, eso es lo que vemos en Génesis. Él dijo, quiero que todos sean bendecidos por medio de el Mesías que iba a venir. Israel rechaza, y Dios no dice, ahora voy a cambiar mi plan, porque Él ya lo sabía. Nosotros no entendemos eso, ¿no? Nosotros tenemos un plan y si alguien lo cambia, decía, lo cambiaste. No, Dios ya sabía. Pero Él dijo, bueno, quiero hacerlo con Israel, pero Israel me rechazó, ellos endurecieron su corazón, así que los voy a dejar de lado por este momento y voy a bendecir a los gentiles, que igual lo iba a hacer, pero lo iba a hacer por medio de Jerusalén, pero de Israel, pero ellos rechazaron eso, endurecieron, entonces los voy a bendecir por medio de Cristo, los gentiles van a recibir el Evangelio. Y vemos la iglesia primitiva, comenzó todos judíos, y empezaron a creer y empezaron a llevar el Evangelio por persecución y diferentes cosas por todo el mundo. Y después de unos años nada más, 20, 30 años después, la mayoría de la iglesia primitiva en ese tiempo era gentil. Y los judíos pasaron a ser un remanente pequeño de judíos. Y Dios empieza a trabajar en lo que es la plenitud de los gentiles. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, y es el ministerio que tenemos hoy, es más, Pablo dijo la semana pasada, lo vimos, dijo, y este es mi ministerio, Dios me llamó a llevar el evangelio a los gentiles, y aunque voy a los gentiles, igual tengo un gran pesar por la salvación del pueblo judío. Entonces él les dice, este es el misterio, hermanos. No es que Dios reemplazó a Israel, sino que endurecieron su corazón, va a tratar con los gentiles. Pero no se confundan, no tengan miedo, Dios va a volver al pueblo de Israel y el pueblo de Israel va a reconocer a Cristo como su Mesías y va a ser salvo y va a reinar con el Señor. Y van a ser perdonados de sus pecados. Ahora, es importante siempre remarcar esto. La salvación no funciona grupalmente, ¿no? No es una salvación colectiva. La salvación no es que estamos hablando de que hasta el día de hoy es individual, cada persona puede creer o no en el plan de Dios y que en el Nuevo Testamento, al final de todo, que Pablo dice, no, ya está, hasta acá sí era individual, pero ahora Dios va a salvar a toda la nación. No. Dios va a obrar corazón por corazón y va a salvar al pueblo, pero sigue siendo una salvación individual. No es algo que de repente pasa algo colectivo. Sí, Dios va a obrar en cada corazón del pueblo de Israel para que ellos entiendan el Evangelio y pongan su confianza en Cristo y sean salvos. Eso es lo que yo saco de este pasaje. Y Pablo está diciendo, esto era un misterio para ustedes no entendían esto, pero acá está. Dios va a salvar, perdonar los pecados del pueblo de Israel. Ahora alguien estaba mirando esto y hablando con alguien de esto en esta semana y me dice, y bueno, ¿y qué pasa con todos los que murieron? Murieron sin Cristo. No es que Dios dice, bueno, no, es momentáneo, pero cuando todos acepten a Cristo, todos van a resucitar y van a creer. Sí van a resucitar y van a creer, pero va a ser muy tarde. Van a ver que hay un Dios y van a ver que rechazaron al Mesías, pero va a ser muy tarde. Va a ser el pueblo de Israel en algún momento, y lo vemos en Apocalipsis, en algún momento Dios va a estar obrando en sus corazones y Él va a atraer a su pueblo y va a reinar con su pueblo y va a quitar su pecado y va a ser realmente un milenio hermoso donde adoran a Dios, a Cristo que va a estar reinando sobre la tierra. Israel no puede ser un Israel espiritual, porque Dios dijo, voy a tratar con Israel, voy a cumplir con mis promesas, con mi pacto, y Él hace una diferencia entre Israel y los gentiles y dice, voy a cumplir esto. Y algún día Israel será salvo. ¿Saben por qué es eso? Bueno, miren el versículo 28 y 29, Pablo nos da la segunda cosa, el segundo punto es porque Dios no cambia.
por eso. Versículo 28 dice, en cuanto al Evangelio, está hablando de los judíos, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pablo dice, sí, desde el punto de vista del Evangelio, dice en el versículo 28, claro, Israel es enemigo, porque ellos miran el Evangelio y dicen, yo no quiero eso, yo no quiero este Cristo, ese Cristo no es el Mesías que yo estoy esperando. Y entonces son enemigos, escuchan el Evangelio verdadero y ellos dicen, no lo quiero, y son enemigos. Y él dice acá, Pablo dice, son enemigos por causa de vosotros. Realmente él no está culpando a los gentiles, por su culpa ellos son enemigos. No, ellos son enemigos al Evangelio para que Dios pueda obrar entre los gentiles. Y ese era el plan de Dios. Y entonces lleva el Evangelio a los gentiles. Cuando yo comparto el Evangelio con cualquier persona, judía o gentil hoy, yo voy con la idea bíblica que dice, vos sos un enemigo de Dios. Ahora yo no voy y le digo, vos sos un enemigo de Dios. Pero yo sé que esa persona está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque está en su pecado. Eso es lo que me dice la Biblia. Entonces yo no voy diciéndole, tenés que arreglar cosas en tu vida para que Dios esté agradado. Le digo, no, vos tenés un problema de pecado. Pero Cristo murió por tu pecado. Acá está el Evangelio, le presento el Evangelio. Y cuando esa persona cree o rechaza, pero si cree, ya deja de ser enemigo de Dios. Pasa a ser amigo de Dios, a ser restaurado, a tener bendiciones espirituales que no merece. Y entonces Pablo dice, sí, Israel hoy son enemigos. Presentás el Evangelio, lo rechazan, son enemigos. Pero eso es para que Dios pueda obrar con los gentiles, porque eso era lo que Dios quería hacer. Pero, dice, en la segunda parte del versículo 28, pero Israel, en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ahora, sí, en cuanto al Evangelio son enemigos hoy, pero Dios los eligió. ¿Cuándo? Cuando habló con los padres de Israel. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob. Dios les dio promesas incondicionales. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. En cuanto a la elección de Dios, hoy son enemigos porque están rechazando, tienen su corazón endurecido, pero un día van a escuchar el Evangelio. Y la elección de Dios va a ser completo en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Porque es el pueblo elegido de Dios. Entonces no está reemplazando la iglesia al pueblo de Israel, sino que Israel está desplazado por un momento para que Dios trabaje en lo que es la iglesia, que hay judíos y gentiles en el tiempo de la iglesia, y en algún momento todas esas promesas que Dios le dio incondicionales a Israel, las va a cumplir. Y va a ser, ¿por qué? Por la elección de Dios, que Dios dijo en un momento, yo amo a Israel, yo le prometo estas cosas a Israel y voy a cumplir con mi palabra. Y Pablo dice, versículo 29, ¿por qué? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él está diciendo porque Dios no cambia. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. 1 Samuel 15, 29, dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Está hablando de Dios ahí, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Dios no es alguien que va por el camino y no, sabes que no me fue tan bien por esto, entonces fue una mentira piadosa, perdón, me equivoqué, cambié mi idea, cambié de propósito. No, ¿saben qué? Dios es igual por toda la eternidad, cosa que no entendemos. Dios es igual, el mismo Dios en el Antiguo Testamento que hizo promesas a Israel, y Dios es igual hoy. Y Dios va a ser igual si viene hoy, si viene el año que viene, si viene en 1.000.000 de años, Dios no cambia, va a ser exactamente igual. Y Dios va a cumplir estas promesas que le hizo a Israel, porque Dios es igual. Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio.
Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, no le dio la ira que se merecían. ¿Por qué? Porque Dios los amaba. Porque no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No cambia en lo más mínimo. Dios sigue siendo el mismo Dios. Nosotros no entendemos eso en nuestra mente. Dios no ha cambiado ni un gramo de lo que es en toda la eternidad. Y no lo va a hacer. Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios es igual, no cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Y después Romanos 11:29, que es el que estamos mirando, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no cambian. Dios dijo, voy a hacer esto, Él cumple con lo que Él dice. El carácter de Dios no cambia, no es algo que está basado en sentimientos, no es algo que está basado en cómo se despertó, en su estado de ánimo. No es algo que está basado en días buenos o días malos. No se trata de algo que está basado en caprichos del momento. Siempre es completamente coherente consigo mismo. Tozer, que escribió unos muy buenos libros, un teólogo, escribió buenos libros, le dice esto. Lo voy a leer y quizás no captás todo, pero la parte principal sí. Dice, la tensión, el shock o la lobotomía pueden alterar el carácter de una persona, pero nada puede alterar el carácter de Dios. A lo largo de la vida humana, los gustos y perspectivas pueden moderarse radicalmente en un cambio. Una persona amable y equilibrada puede volverse amarga o gruñona. Una persona de buena voluntad puede volverse cínica o insensible. Pero nada de esto le ocurre al Creador. Dios nunca deja de ser sincero. Dios nunca deja de ser misericordioso, ni justo, ni más bueno de lo que solía ser. El carácter de Dios es hoy y siempre será exactamente lo que era en tiempos bíblicos. Dios no cambia. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que puedo confiar completamente en un Dios que dice la verdad. Y lo que Él dice no solamente ya se cumplió y lo vemos en la palabra de Dios, sino lo que Él me promete a mí también se cumplirá. Y puedo creerle porque es un Dios de verdad. Entonces, cuando el Señor, por su elección divina, elige a Israel, Él elige a la nación de Israel, realmente el pueblo más insignificante entre las naciones, y Dios lo elige, y lo elige para ser su propio pueblo. Se obliga a sí mismo a cumplir con las promesas que Él les dio al pueblo de Israel. ¿Y qué significa eso? Significa que, aunque son hoy enemigos de Dios, Dios en algún momento, basado en su palabra, basado en lo que Él dijo, va a agarrar a Israel y va a cumplir con el versículo 26 y va a traer a Israel en el procedimiento que sea, pero los va a llevar a que entiendan el Evangelio y pongan su confianza en Cristo, y todo Israel será salvo y reinarán con el Señor. Él dice acá,
Versículo 29, los dones. Cuando habla de dones está hablando de regalos de gracia. Es la idea de que recibimos algo totalmente inmerecido de parte de Dios. Eso es lo que es la gracia. Y Dios dice, Pablo está diciendo acá, el regalo de la gracia que Dios me da, eso va a seguir así. Porque no lo merecía antes y pueden pasar millones de años y no lo voy a merecer. Pero Dios dijo, voy a dártelo. No lo mereces, pero voy a dártelo. Y Dios va a cumplir. Y después dice el llamado. El llamado se refiere a la elección divina de Israel de parte de Dios. Son su pueblo. Dios los eligió. Y Dios no los eligió y les dijo, si cumplen con estas cosas van a seguir siendo mi pueblo. Sí les dijo, si obedecen esto van a ser bendecidos. Pero no les dijo, esto depende de ustedes. No, le dijo, ustedes son mi pueblo. Yo los elegí. Yo sé todos sus errores, yo sé todo su pecado, yo sé el rechazo que van a tener hacia mi propio hijo. Igual elijo elegirlos. Mi elección es el pueblo de Israel. Y Dios los elige, los llama a que sean la nación divina de Dios. Y Pablo dice, entonces Él les da una misericordia que no merecen, una gracia que no merecen, al igual que a nosotros. Les da un llamado de decir, son el pueblo de Dios. Y no hay nada que puede pasar que los saque de ese título, de ese rol, de ese cuidado de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque Pablo nos dice acá que el don, el llamamiento de Dios son irrevocables, inalterables es la palabra. No puede ser rechazado, no puede ser frustrado. El plan de Dios va a cumplirse como Él decide. Puede haber rebelión de parte de Israel. Puede haber enemistad de parte de Israel. Pero Dios va a obrar en los corazones del pueblo de Israel y en algún momento va a perdonar sus pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Van a creer en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Y todo Israel va a llegar a esa conclusión y va a conocer a Cristo como su Salvador. ¿Saben por qué yo estoy tan seguro de eso? Porque Dios no cambia. Porque Dios es un Dios que nadie puede forzar a cambiar o a cualquier cosa. Es irrevocable. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios hoy ofrece su gracia y su misericordia. Lo ofrece a los gentiles y lo ofrece a los judíos también, pero hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Y Dios lo ofrece. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, siendo el pago suficiente por nuestros pecados. Dios aceptó ese pago y dijo, fue suficiente por todos los pecados del mundo. Y hoy Él ofrece su gracia y su misericordia al hombre pecador. Sea judío o gentil, Dios te ofrece hoy la salvación y la pregunta que te hago es, ¿crees en Cristo como tu Salvador? No esperes hasta que el tiempo de la plenitud de los gentiles termine. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes cuándo el tiempo va a terminar con el Señor. Hoy te lo ofrece para que creas. ¿Crees en Cristo? Y hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, decís, gracias Dios porque no lo merecía, soy salvo, gracias Señor por todo lo que hiciste. Pero la pregunta que te hago mirando todo esto es, ¿qué produce en tu mente, qué produce en tu corazón saber que Dios es un Dios que no cambia? Ahora, necesito remarcar esto. A veces el Dios que fabricamos en nuestra mente cambia, ¿no? Porque a veces creamos un Dios y decimos, bueno, Dios funciona de esta manera. Entonces, si yo hago esto, Dios va a hacer esto. Y si yo pido esto, Dios tiene que hacer esto. Porque Él me dijo que no es un Dios que cambia. Y creamos un Dios y después decimos, no, al final Dios o es mentiroso o cambió. Pero Dios no cambia. Dios es un Dios de verdad. Lo que Él dijo va a hacer. Va a cumplir con todas las cosas.
el hecho que Él dice que si vos crees en Cristo como tu Salvador, ¿saben lo que dice? Todos tus pecados son perdonados. Todos. Pero ¿qué pasa si pecas de esta manera? Todos tus pecados son perdonados. ¿Qué pasa si dejas de obedecer al Señor? Ahí tendría dudas de si realmente soy salvo. Pero si fuiste salvo, todos tus pecados son perdonados. ¿Qué pasa con tu vida? Dios ya te promete que va a glorificarte. Dios ya te promete que vas a tener una herencia espiritual por toda la eternidad. ¿Y saben por qué creo eso? Porque eso es lo que Dios dijo. Y Dios no cambia. A veces tenemos una tendencia con Dios a decir, si yo hago bien las cosas un día, entonces Dios va a estar contento conmigo. Y eso está buenísimo, el día que estás viviendo para el Señor. ¿Qué hacemos con el día que estamos en rebeldía? Con el día que te levantaste y pecaste. Y decimos, Dios, por favor, olvídate de ese día, ¿no? Decimos, Dios ahora me va a castigar. Tratamos a Dios como un Dios que cambia de acuerdo a cómo nosotros cambiamos. Pero ¿saben qué? El día que yo siento o estoy viviendo para el Señor y estoy teniendo victoria espiritual, Dios me ama de la misma manera que el día que yo a veces estoy derrotado en mi pecado. Me ama de la misma manera, porque Dios no cambia. Ahora, ¿qué debo hacer? Esto no está en este pasaje, pero ¿qué debo hacer? Si estoy derrotado por mi pecado, ahí es donde viene la vara del Señor para que yo corrija cosas en mi vida. Ahí es donde vienen los hermanos a ministrar y amar para que yo corrija cosas en mi vida, para que pueda tener victoria espiritual. Pero y esas cosas son parte de la vida espiritual, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios no basa su salvación en si nosotros estamos teniendo buenos días o malos días. Dios dice, este es el plan de salvación, te presento a mi Hijo Cristo, Él murió por tus pecados. Si vos creés que Él murió y cargó tu maldad sobre Él y fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces ¿saben qué dice Dios? Serás salvo. Dios dice eso. Y nosotros como hombres y mujeres pecadores decimos, sí, pero Dios necesita algo más. Tiene que haber algo más. Qué bueno, yo acepté a Cristo, pero ¿qué pasa con mi pecado? No, Dios hoy va a estar mal conmigo, va a estar desagradado conmigo. Sí, no está contento si estás luchando con pecado. Se entristece, podés entristecer al Espíritu Santo, todo eso es verdad. Pero si Dios dijo, crees en Cristo, eso es el pago suficiente por mis pecados, ¿por qué dudamos de eso? Dios dijo esto, Dios es un Dios que no cambia, Dios va a cumplir con esa verdad. Entonces, ¿qué produce en tu mente? ¿Qué produce en tu corazón? Ya creíste en Cristo como tu Salvador, pero saber que Dios es un Dios que no cambia. No hay ni una sombra de variación, decía uno de los pasajes. Lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Y la respuesta realmente podés aplicarlo a todas las áreas de tu vida. Pero volvemos a pensar en Romanos capítulo 8, donde Dios ya aseguró todo. Y entonces el creyente cuando está viviendo su vida puede tener problemas, puede tener pecado, puede tener dificultades en su vida que no sabe qué va a hacer. Y en todas esas cosas, y puede tener también cosas buenas en su vida, pero en todas esas tenemos que entender que Dios no cambia y Dios sigue estando en su trono y Dios sigue siendo el mismo Dios que nos ama y que promete cuidarnos, porque eso lo vemos en la palabra de Dios. Y última cosa, si Dios no cumple su palabra con el pueblo de Israel, entonces Dios es un Dios que cambia. Dios sería un Dios mentiroso. Es por eso que creo que este pasaje está diciendo que la nación de Israel conocerá a Cristo como su Salvador. ¿Saben por qué creo eso? Porque Dios es un Dios que no cambia. Es muy importante eso, porque si vos jugás con esa idea,
Y animo a estudiarlo, es un tema muy, voy a decir interesante, porque para algunos es muy interesante, pero es un tema muy complejo, pero es importante. ¿Por qué? Porque lo que estás cuestionando y lo que Pablo está tratando de defender en todo este pasaje es que Dios no cambia. Dios no está sorprendido con cosas. Dios sigue siendo Dios. Y si vos crees que Él no va a tratar con Israel, entonces estás diciendo, bueno, pero Dios ahí no está cumpliendo con su palabra. Y si Dios no cumple con su palabra ahí, ¿por qué vamos a creerle en otras cosas? Y la respuesta es, podemos creerle porque Dios cumple con su palabra. Eso debe ser de ánimo. Debe ser de consuelo para cada uno de nosotros cuando luchamos con diferentes cosas, cuando estamos viviendo la vida que a veces es muy difícil. En todas esas situaciones, Dios no cambia. Sigue siendo Dios, sigue estando reinando sobre todo. Sigue su plan exactamente como Él lo diseñó. Porque Dios es un Dios y sus promesas no son irrevocables. Dios es un Dios que no cambia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los misterios que hoy son revelados. Tenemos toda la revelación que necesitamos de ti, que es lo que quieres que sepamos. Te damos gracias que podemos tener esas verdades para poder entenderte un poco mejor, para poder comprender que tú eres un Dios que no cambia. Señor, te damos gracias que aunque el pueblo de Israel hoy está tan alejado de ti, sabemos que de acuerdo a tu palabra vas a tratar con Israel, vas a tratar con el pueblo, vas a llevarlos a una situación en la que ponen su confianza en ti. Y te damos gracias que sabemos que es así porque tu palabra es verdad, porque eres un Dios que no cambia y cumple con su palabra. Señor, te damos gracias por esa verdad, porque eso nos ayuda a nosotros a descansar en que si tu plan era que Cristo iba a morir por todos los pecados y eso iba a ser el pago suficiente, confiamos que es el pago suficiente porque tú no cambias. No va a haber una sorpresa porque tú ya nos has dicho cómo llegar a ti. Señor, te damos gracias que podemos descansar en un Dios que está en control de todo, un Dios que no miente, un Dios que no cambia. Y podemos estar fortalecidos en pensar en esa verdad. Señor, gracias por la salvación. Gracias por tu control soberano sobre todas las cosas. Gracias por la relación personal que nos das con un Dios todopoderoso. Gracias por reinar en el trono. Y sabemos que eso no cambia. Eres un Dios que tiene promesas que son irrevocables. Y no hay nada ni nadie que puede cambiarlo. Te agradecemos por ser un Dios así. Pedimos que obres en nuestro corazón, que nuestra confianza en nuestro corazón, nuestra mente, pueda entender esta verdad y que realmente afecte nuestro andar diario. Que afecte nuestro tiempo, pasando tiempo en la palabra de Dios y estudiando y conociéndote más, sabiendo que eres un Dios que no cambia. Y que podamos realmente tener un deseo de vivir para ti. Te agradecemos por tu palabra y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.